Las lecturas de hoy son bastante interesantes. Vamos a ver, en la primera lectura de hoy tenemos una lectura del libro del Génesis. ¿En dónde se encuentra el libro del Génesis en la Biblia? El libro de Génesis está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento. ¿Dónde está en la Biblia? Es el primer libro de la iglesia, de la Biblia. El primer libro de la Biblia se llama el libro del Génesis. Hoy tenemos una historia del Génesis. La otra semana, hace 8 días, también tenemos una historia del Génesis, del arca de Noé. Hoy también tenemos otra historia sobre un hombre que se llamaba Abraham. ¿Por qué es tan importante la historia? Porque según la historia, el Señor llamó a Abraham a hacer ¿qué? A sacrificar a su hijo Isaac. ¿Cómo podemos entender eso? Entonces, Abraham, según la historia, tenía como 90 años. 90 años. ¿Puede uno tener un hijo al tener 90 años? Muy raro. No hay una posibilidad tan grande de tener un hijo al tener 90 años. Yo tenía 90 años y su esposa tenía 80 años. ¿Cuántas señoras de 80 años tienen hijos? Pues dan a luz a tener 80 años. No tanto. Es por eso que es tan importante la historia, pero habla tanto de cómo es que ellos tenían fe en el Señor y cómo es que el Señor entonces obró en las vidas de ellos. En la primera lectura de hoy, el Señor llama a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Y qué le dice a él? Pues él está dispuesto a seguir la voluntad del Señor, aún sin entender lo que estaba pasando. Él escuchó y obedeció al Señor. Es por eso que es tan importante, porque él vivió en una época en que la gente sacrificó a los niños. Así que dentro de ese contexto el Señor nos dijo que el sacrificio que Él busca no es de animales o de otros seres humanos. El sacrificio que quiere el Señor, según los Salmos, es un corazón contrito y humilde. Lo que quiere el Señor no es sacrificios. Lo que quiere es ver que cómo es que nosotros tenemos un corazón humilde y sincero. La primera lectura de hoy es del libro del Génesis sobre el sacrificio de Isaac por Abraham. La segunda lectura de hoy viene del libro de la carta de San Pablo a los romanos. Pues en su carta a los romanos, la carta de San Pablo a los romanos fue la última carta que escribió él antes de irse a Roma. Él escribe en esa carta de cómo es que él quiere visitar a Roma. Al pasar por Roma a España, nos dice San Pablo que él quería visitar a España. Llegó a España, quién sabe, no tenemos un récord de eso, pero nos dice en la carta a los romanos de cómo es que él quiere visitar a España. En esta carta entonces dice en la primera línea, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Qué lindo, ¿verdad? Como es que si el Señor está a nuestro lado, si el Señor está con nosotros, no importa, con todos los retos de la vida, con todos nuestros enemigos, y aún Jesús tenía enemigos, no importa porque el Señor va a estar con nosotros. En la segunda línea dice, Él que no perdonó a su propio Hijo, ¿qué significa? Él entonces sacrificó, ¿cómo es que el Señor sacrificó a su propio Hijo? Tanto como Abraham ofreció a su hijo Isaac, el Señor, Dios Padre Celestial, ofreció a su Hijo, Jesús, por nuestros pecados. Ay, ¿hemos pensado en eso antes? En el Evangelio de hoy tenemos la historia de la transfiguración. Hemos escuchado esa palabra antes, la transfiguración. ¿Qué quiere decir la transfiguración? La transfiguración es el evento en que Jesús subió a la montaña con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. ¿Y qué pasó en la montaña? Jesús se transfiguró en la presencia de ellos. ¿Qué quiere decir? Que ellos vieron la gloria del Señor en Él en ese momento. Ellos sabían que Él tenía que sufrir y morir, pero después como que Él iba a resucitar y disfrutar de una nueva existencia. Tenemos aquí el Vía Crucis de cómo es que Jesús sufrió
en el Vía Crucis y murió. ¿Pero qué pasó después? Después Jesús resucitó. Y es por eso que es tan importante la última estación, la estación número 15, porque las primeras 14 estaciones hablan de la pasión y la muerte de Jesús, pero no termina la historia ahí. Él resucitó. Así que en el Evangelio de hoy, los apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, ven la gloria del Señor, de cómo es que Él va a resucitar entre los muertos.